Buenas tardes, República Dominicana. La bienvenida a Puntos y Enfoques, la actualidad informativa en perspectiva, el compromiso de ejercer periodismo con responsabilidad. Vivimos el martes 17 de noviembre y estamos prestos a compartir con ustedes la actualidad de las noticias, de las últimas informaciones de este día. Nos acompaña el más afamado sociólogo de estos contornos, director del periódico La Información. Las buenas tardes para Emmanuel Castillo Sánchez. Buenas tardes, Emma. Buenas tardes, Carlos Manuel. ¿Qué dice ese caballero de Santiago? Bueno, de la Orden de Santiago el Mayor, aquí estamos listos para ponernos al día de lo que Vamos a está ver. pasando en el escenario nacional e internacional de las noticias y también comentar la visita que hará mañana a Santiago el presidente de la República, Luis Abinader, que está muy activo. Que a propósito se está reseñando que no hay eh, nombramiento todavía para instituciones santiagueras que esperan por designaciones. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, falta un director local, ¿verdad? No se sabe. Y también hay otra posición que está pendiente en el ámbito de la cultura. El Ministerio de la Dirección Regional Norte de Patrimonio Monumental. Son dos cargos que están esperando por nombramientos. Entonces, hay dos. Quizá el presidente en su visita de mañana toca ese tema. Y tenemos más temas de la actualidad para... Hay muchos comentarios sobre el discurso o la presentación de anoche. Bueno, sí, ese es un tema que tenemos que comentar. Quizás sería el de inicio evaluar lo que dijo el presidente de la República en ese diálogo ciudadano, como le llamaron, y comenzar diciendo que fue una producción, realmente fue un programa, fue un espectáculo mediático para televisión, algo interactivo, prehecho, que es la parte que puede ser más crítica porque se le estaba supuestamente cuestionando, preguntando de viva voz y de forma espontánea, entre comillas, ciudadanos seleccionados al presidente de la República de distintos sectores, pero fue todo mediante un guión que tocó primero los aspectos de salud, Del COVID, después los temas de la economía, del los temas de empleo. la rehabilitación económica, los programas sociales, el tema de la justicia, el tema de la educación, en fin, fue un guión. El presidente fue desarrollando los asuntos que estaba leyendo, inclusive en unas pantallas que estaban en los laterales del escenario. Y tenía a una presentadora, una figura de la televisión, que ahora es la presentadora oficial del gobierno, como anfitriona, y el presidente ocupaba el centro de la atención y se movía en el escenario como todo un actor para interactuar más de cerca con las personas que le cuestionaban. Pero los temas puntuales, que son los que debemos comentar, Castillo, y que te invito a ello, es que la inversión en salud, la nueva inversión, según el presidente, es de 2.600 millones en medicamentos, en insumos y equipos para afrontar el coronavirus. Incluye la contratación de 208 médicos y especialistas. Además, afirmó el presidente que el COVID-19 está bajo control. La recuperación económica, con el aumento de las reservas internacionales en 58%,
y el ahorro, según el presidente, de 16.000 millones en gastos que eran antes o que se consideran ahora gastos superfluos. Y un aspecto importante, de acuerdo a los datos ofrecidos por el mandatario, fue la recolocación o el reempleo del 80% de los trabajadores que quedaron desempleados con motivo de la crisis económica, el desempleo provocado por la crisis sanitaria, la paralización del país. Según el presidente, solo hay 200.000 personas sin trabajo ahora del millón que quedó sin empleo. Defendió, como siempre, y es una parte para mí muy importante, el modelo de educación a distancia, el inicio del año escolar y toda la inversión que se ha hecho. Y también habló de los programas sociales y cómo se prolongarán hasta el 31 de diciembre, especialmente el programa FASE, el Fondo de Auxilio a los trabajadores que quedaron cesanteados, FASE, en fase 1 y 2, y el programa de asistencia al trabajador informal o independiente, el PATI, así como el programa Quédate en Casa, para lo cual se ha dispuesto de 200.000 millones de pesos más para extenderlos hasta el 31 de diciembre. Básicamente ahí hay resumida de manera apretada lo que Sí, fueron los datos principales los temas de, tratados por de, el presidente. de la locución del presidente. Que podríamos decir no hay nada nuevo, interesante, o sea, muy poca cosa. Su voluntad firme, su reiteración de combatir la corrupción. Eso podría ser. Yo diría que este discurso que como tú lo has presentado, recorre las 4 o 5 ejes fundamentales de la acción de gobierno, de la agenda de gobierno. El ataque al COVID. Hay algo que él enfatizó en cuanto a economía y empleo, y es que su propósito principal es generar empleo. Incluso dijo, y ahí se refirió a su convicción en relación a la corrupción, que si un funcionario de su gobierno impide contratos que generen empleo, ahí mismo estaría cancelado. O si lo hace por corrupción, estaría encarcelado. Con esas palabras, el presidente reafirma su decisión de combatir la corrupción en su gobierno. Me imagino que también quiere decir combatir la corrupción también del pasado, el pasado que puede ser reciente o no tan reciente. Eso es una reiteración que vale la pena observarla porque crea una expectativa en cuanto a la operación de la justicia para perseguir a lo corrupto del pasado y del presente o del futuro. Lo otro que me llama la atención es la franqueza, la sinceridad que él proyecta en esa comparecencia y en la mayoría de sus declaraciones públicas. Lo que O sea, quiere parece un decir ser auténtico, una persona auténtica, auténtica, muy abierta. sincera, franca, llana, que no tiene malicia para el ejercicio del poder, como ha sido la tradición dominicana, malicia que tiene su origen en el modelo de jefatura caudillesca que ha predominado en la cultura dominicana por siglos, y en las últimas décadas también. Entonces, eso quiere decir que estamos frente posiblemente a un nuevo estilo de presidente, a un nuevo estilo de liderazgo de la presidencia de la República. Y según él mismo, con su compromiso por la institucionalidad y la democracia, quiere decir que ese nuevo liderazgo se enmarca dentro del concepto
de institucionalidad democrática, cosa también que es una aspiración antigua de la República Dominicana. De modo que estamos frente a una eventual revolución del modelo de jefatura política en el país. Naturalmente, esto tiene que ser validado en la operatividad, tanto en cuanto a los ejes programáticos y prioridades que él mismo establece, como en cuanto a esa forma de liderazgo que está ensayando de manera novedosa. Eso es lo que uno puede captar de esa presentación de anoche. Hay algunos detalles ya en cuanto a la escenografía, el montaje. Me llamó la atención de que esa combinación de ese escenario con recursos cibernéticos, por ejemplo, esas imágenes que circulaban alrededor del presidente, lo hacían a una velocidad tal que entretenía al auditor y se pasaba a un segundo plano. Se perdía la esencia, tú dices. No, se perdía la esencia. La esencia o el mensaje se diluye porque tú te entretienes con toda esa figura dándote vuelta alrededor. Mira, Castillo, yo creo que tú has hecho una muy buena observación. Dos cosas. Primero, lo conceptual. A mí me parece que hiciste un retrato brillante de conceptualmente de qué se trata. No hay duda de que estamos ante un nuevo paradigma de gobierno, de estilo presidencial. Se va a hablar de antes y después de Luis Abinader. El hombre ha venido a romper esquemas. Sí. Se ha roto. Inclusive lo que ha hecho fue rendir cuentas de qué manera lo hizo distinto, con un diálogo, un montaje, una producción, una preparación, un guión, pero es una manera distinta, agradable de presentar sus logros, lo que ha hecho, de hablarle al pueblo de manera sencilla, directa, Franca, sin rebuscamientos, sin afectaciones, montajes, sin la aparatosidad, sin esa parafernalia de poder. Entonces, eso es, yo creo, muy importante. La observación técnica que tú haces es valiosa también, en el sentido de que el exceso del movimiento en la producción, o sea, que no hay una imagen estática, siempre está en movimiento, o está el protagonista moviéndose, o están los efectos. No, y los camarógrafos también. Sí, o sea, es un movimiento continuo y como tú dices, se puede en algún momento distraer la atención de el contenido esencial del mensaje. Pero en líneas generales yo creo que el presidente se ha mostrado tal vez en el otro extremo de lo que tuvimos, que es un asunto que habría que buscar el equilibrio, porque teníamos un presidente mudo hasta hace poco, ahora tenemos un presidente parlanchín, si se quiere. En 90 días tiene por lo menos 4 intervenciones, algunas brevísimas, pero esta se anunció como una alocución. Después se acomodó, pero la gente estaba esperando una figura estática, una comunicación unidireccional, que es otro elemento importante. Se rompe la unidireccionalidad de la comunicación. Se hace más interactiva, bidireccional. Y eso es sumamente importante. Y eso es lo que se está viviendo ahora mismo en el mundo que tú llamas cibernético, en las redes. En el mundo virtual hay una bidireccionalidad. No es solamente tú hablar y lo que tú digas ya. Nosotros tenemos muchos retornos. La gente, hay retroalimentación. La gente reacciona. De manera que creo que es una radiografía muy completa de lo que ocurrió anoche con la locución, o no alocución, el diálogo ciudadano, como llamó la presentadora, y parece que así lo fue, del presidente de la República con un grupo de personas seleccionadas, preseleccionadas, con unas preguntas preelaboradas y con un guión temático que el presidente fue desarrollando para de esa manera rendir cuentas y pasar revista a los principales logros en sus primeros 90 días de gobierno. Estamos en Puntos y Enfoques, presentando a ustedes actualidad informativa en perspectiva. El compromiso es ejercer periodismo con responsabilidad.